Hoy queremos hablar de dos temas troncales en las amancias, la ciclicidad y el emprendimiento. Por eso hemos grabado una charla entre Marta León y yo misma, Miriam Díaz, dos de las tres socias fundadoras de las amancias, que, por si no lo sabes, somos una plataforma para la creación de un nuevo paradigma del emprendimiento y de los negocios en femenino. Y bien, como la verdad es que la conversación fue muy entretenida, vamos a entregártela en dos partes para que te dé tiempo a reflexionar con nosotras. En esta nueva sección que hemos llamado Reflexiones Amancias, empezamos hablando a fondo de lo que las amancias entendemos como ciclicidad y adentrándonos en la relación tan íntima entre salud cíclica, hormonas y estados emocionales. Así que te invitamos a que te tomes un café, una infusión o lo que te apetezca con nosotras y luego cuéntanos qué te ha parecido y cuál es tu experiencia personal. Y te avanzamos que en el siguiente capítulo te hablaremos de la ciclicidad aplicada al emprendimiento y al mundo empresarial. Y ahora sí, empezamos. Una de las cosas de las que llevamos además desde aquí, desde las amancias, dándole vueltas y rumiando ahí, así como no, en nuestros foros internos, es sobre la ciclicidad como concepto amplio, ¿no? La ciclicidad que vaya más allá del ciclo menstrual, más allá de estas 4 fases, que vaya en relación con la vida. Y sobre esto hemos ya en nuestro canal de Instagram hablado un poquito. Pero justo estábamos Miriam y yo por aquí y dijimos, vamos a hacer una charlita, un encuentro, un intercambio de opiniones, de reflexiones sobre este tema y así, bueno, pues vamos como andando un poquitín más en ello, porque sí que es verdad que nos da la impresión que se nos queda como corto el mensaje, ¿no? Como que se nos queda corta esta visión, ¿no? De las 4 fases únicamente del ciclo. Nosotras decimos que somos cíclicas, pero somos cíclicas siempre, a lo largo de toda nuestra vida femenina, ¿no? Y como siempre tenemos entrevistas con mujeres maravillosas, pues dijimos, oye, pues vamos a hacer así hoy. En vez de una entrevista, pues un ratito, una info, un ratito de encuentro entre dos amancias, que justo, bueno, pues les gusta mucho hablar de este tema. Así que, bueno, os presento a Miriam, que ya la conocéis porque entrevista a muchas de nuestras invitadas. Y esto, y hoy nos encontramos así las dos con todas vosotras. Muy bien, genial. Oye, pues es que además esto lo estábamos planteando precisamente así, como una charla. Porque muchas veces cuando nosotras tres nos reunimos, una de las cosas que siempre queremos llevar al contenido de las amancias es el que todas somos cíclicas. Es decir, y eso es algo que tú siempre has tenido muy claro, que yo también, pero a veces ese mensaje parece que... Obviamente siempre en los mensajes luego está el receptor, ¿no? Y el emisor o nosotras como emisoras siempre queremos enviar esa amplitud de todas somos cíclicas, pero luego también cada una cuando recibe el mensaje lo percibe desde su realidad. Y Marta, mira, si quieres seguimos un poquito con esto que estábamos hablando antes de empezar a grabar, bueno, ¿tú cómo sientes... ¿Cómo ves que es la ciclicidad más allá del ciclo menstrual? Pues mira, yo es que lo veo en realidad desde la salud hormonal femenina. Y entonces, realmente, estas subidas y bajadas, ¿no? de hormonas, que son las que conforman la ciclicidad como la conocemos, no solamente, ¿no? con el ciclo menstrual, sino con el ir y venir de estas, ¿no? de estas hormonas, realmente empezamos a tener influencia de ellas o influjo, ¿no? de ellas desde que estamos en el útero de nuestra madre. O sea, el hecho de ser mujeres, ¿no? ser bebés, hembra, ya conforma una manera de ser y de estar, y una manera de fabricar, o sea, una manera de crear bioquímica, ¿no? Cuando nosotras vamos creciendo, sobre todo a partir de este despertar hormonal, ¿no? que es la pubertad, pues empiezan a haber pequeños cambios. Antes también los hay, porque de hecho esto los científicos lo ven muy, muy bien porque ven que es muy diferente cuando, por ejemplo, hay estudios, ¿no? en infancia
se separa mucho estudios que son con niñas y estudios que son con niños. Lo que pasa es que esto nosotras no lo percibimos tanto, ¿no? Pero se diferencia mucho porque incluso a nivel neurológico y en el desarrollo es diferente el influjo que tiene, ¿no? El cerebro femenino, ¿no? Con todas las hormonas femeninas, que las hormonas no tienen género, ¿eh? Pero bueno, esto es como lo que decimos nosotros, ¿no? Con las hormonas masculinas y lo que implica un desarrollo neurológico de un chico, ¿no? Entonces, realmente esto va mucho más allá de solamente las 4 fases del ciclo menstrual. Cuando dejamos de menstruar, pues porque estamos embarazadas o porque estamos entrando en el climaterio o simplemente porque hemos entrado de golpe por una operación, ¿no? De retirada de útero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí hay cambios, evidentemente, en la ciclicidad conocida tradicionalmente, pero eso no quiere decir que no seamos cíclicas, eso no quiere decir que no haya un influjo hormonal, que no hayan estrógenos. Estrógenos tenemos siempre, ¿no? Por decir una de tantas hormonas. Y estas hormonas influyen en los neurotransmisores que yo voy fabricando y que me van haciendo ver la vida de una manera o de otra y relacionarme con la vida de una manera o de otra. Entonces, esto realmente requiere una mirada mucho más amplia. Sí, además, mira, acabas de mencionar precisamente esa relación, esa correlación que hay entre las hormonas, entre el sistema endocrino, pero también con nuestro cerebro. Y yo recuerdo que la primera vez que a mí me explotó completamente la cabeza con este tema fue, ahora no recuerdo la autora, pero fue, ¿te acuerdas que hemos hablado de este libro, del cerebro femenino? Sí. Que no me acuerdo cómo se llama la autora. Pero no. Sí, me parece que se llama Lou Marinov, creo que se llama la mujer, sí, creo. Sí, pero precisamente a mí ahí entendí muchísimo, esto fue hace muchos años, pero ahí entendí muchísimo por qué a lo largo de nuestra vida precisamente vamos cambiando y también va cambiando nuestra manera de pensar y cómo es nuestra actitud, por ejemplo, cuando somos adolescentes o preadolescentes las mujeres, a cómo ese cambio va sucediendo a lo largo de la vida. Y además, yo lo he hablado muchas veces contigo también, cuando entramos en la fase del climaterio, que este es un tema que yo quiero reservarle un cachito en esta conversación porque tiene mucha tela, precisamente cómo hay un cambio también en toda nuestra sinapsis, precisamente por ese cambio hormonal, y cómo la mujer pasa a ser de esa actitud más cuidadora, de estar mucho más hacia el exterior, pasa a verse mucho más a sí misma y a atenderse, y su centro se convierte ella misma. Y sobre todo eso pasa mucho a partir de los 40 años, y yo que estoy en los 45 te diría que ya a partir de los 45 es como una declaración de principios. Pero eso, si quieres, lo dejamos para más adelante, porque ya sabes que a mí yo me emociono. Pero es muy interesante ver esa correlación, ¿no? Entre cómo existen esos cambios. Es que además esos cambios, que en el fondo son cambios bioquímicos que se producen en el cuerpo y que luego se manifiestan en lo comportamental, son fundamentales para lo que es construir el ser, ¿no? Es que cuando hablamos de... A mí me gusta mucho siempre recordarme que cuando hablamos de psicología o cuando hablamos de desarrollo personal, en realidad también estamos hablando de bioquímica, porque una sesión de coaching me cambia completamente la bioquímica. ¿No? Decimos muchas veces, aprendes a tener recursos para gestionar el estrés o aprendes a tener recursos para gestionar la vida, ¿no? Pero en realidad lo que estás aprendiendo, o sea, es que lo que estás aprendiendo es a poder cambiar tu bioquímica tú sola, no solamente con lo que comemos, por supuestísimo, ya no hay ninguna duda, sino también con lo que pensamos y con lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, todo esto nos ayuda a conformar nuestro ser. Fíjate qué importante es en la época de la pubertad, que es cuando hay un despertar psicológico, un despertar, empezamos a matar mitos, ¿no? Empezamos a pensar de manera diferente, empezamos a cuestionarnos cosas, nos enfadamos mucho con el mundo, con mis padres, con la sociedad, cada uno tiene su pelea, ¿no? Pero nos enfadamos mucho porque es importante para lo que es nuestro desarrollo emocional, y aquí detrás están las hormonas, ¿no? Y está esta parte nuestra que nos va a hacer ser quienes somos. Entonces, claro, justo lo que tú decías, no somos iguales con 15 que con 25, 35 o 45, pero es que nuestros ingredientes, digamos, los que fabrican todo el pensamiento,
tampoco son los mismos. Entonces, fíjate, ¿no? Esta riqueza, ¿no? que tiene el cuerpo, la mente y la esencia. Claro, es que al final se trata de lo que decías tú, es el desarrollo del ser. Y es muy interesante porque, fíjate, una de las cosas que yo me encuentro muchísimo en consulta es que muchas mujeres, la media de edad de las mujeres que me consultan suelen ser a partir de los 33, 35, ¿sí? Que ya hay un cambio a nivel vital bastante profundo, tanto si han sido madres o lo quieren ser o no, o han decidido no serlo o no pueden serlo, pero ha habido un cambio en su vida porque hay un cambio también en sus objetivos. ¿Qué sucede? Que muchas mujeres no se plantean que están utilizando estrategias, formas de pensar que pertenecen a otros momentos de su vida y están intentando aplicarlas de la misma forma. Y no se plantean que es una nueva etapa, es un nuevo momento. Y precisamente ahí es donde es tan importante hacer esa revisión de quién soy yo, qué cualidades tengo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades ahora, no la chica de 25, de 30 o de 35 si tengo más edad. Entonces es muy interesante porque precisamente es lo que dices tú, es esa revisión de no solamente lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, es decir, no solamente lo que está sucediendo a nivel biológico, sino que es una revisión en todos esos aspectos. Y eso te da una riqueza y un poderío, el hecho de conocer qué está sucediendo en ti, pero no solamente qué está sucediendo aquí, qué está sucediendo en todo el cuerpo. Que además es abrumador, ¿eh? Porque claro, yo cuando ya me voy conociendo un poquito más, resulta que paso la pantalla del videojuego y estoy en una pantalla diferente, que ya no me conozco nada. Un momento. Antes claro, estaba ahí y ahora qué está sucediendo. Y es como, ¿y ahora qué está pasando cuando mis referentes ya no son? Y tengo que crear unos referentes nuevos, ¿no? Y esto incomoda un montón y abruma mucho. Pero bueno, forma parte de la vida y forma parte de las complejidades y de los matices, ¿no? Del femenino también. Es como intentar entrar en mis pantalones, intentar ponerme la ropa que tenía cuando tenía Totalmente 18 años, ¿no? Es como, es verdad que tú puedes tener un cuerpo que no cambias mucho de peso, pero es como, a lo mejor ya el estilo no te mola, ¿no? Aunque tú te quepas en la misma talla, ¿no? A lo mejor el estilo ya no te gusta. Entonces es un poco como esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el pasado, de alguna manera, es nuestra zona de confort también, ¿no? Y nuestra zona de confort es estos mecanismos que a veces tiene el cerebro de, ay, no me lo cambies, que yo ya aquí me lo conozco todo y ya estoy segura. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que también este fluctuar hormonal, ¿no? Va variando un poco. De hecho, esto se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, en temas de líbido, en temas hasta de cambios en el gusto. Hay personas, por ejemplo, que desarrollan el sentido del gusto a lo largo de la vida y son capaces de apreciar amargos o de apreciar otros matices en el paladar que a lo mejor antes no los apreciábamos. Fíjate, no es que hay tantos cambios con los años, ¿no? Y con la evolución humana. Pero claro, tenemos primero que aprender a mirarlos para poder situarme y poder entender, ¿no? En el lugar en el que me encuentro, porque como tú decías, ¿no? Es muy amplio y no tenemos a veces ni tiempo y a veces ni siquiera la costumbre o los hábitos de poder mirarnos, ¿no? De poder encontrar estos espacios para poder mirarnos y así aprender de mí y saber que yo soy mi compañera de vida, ¿no? Yo me acompaño toda la vida, yo me conozco desde que nací y estaré conmigo hasta que me muera, ¿no? Entonces, en este transitar, el poder ver todos esos matices que me van a ir, que van a ir apareciendo o desapareciendo, fíjate qué riqueza, ¿no? Pero me cuesta y es abrumador, sí. Sí, mira, es interesante porque, mira, yo te estaba escuchando y digo, y me he ido apuntando cosas para decir, esto no podemos dejarlo, esto también. Pero mira, sí, por una parte de lo que has dicho, sí, ciertamente es abrumador, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aunque el pasado sigue siendo, y tu experiencia sigue siendo una referencia, aunque vaya cambiando. Mira, por ejemplo, le pusimos el nombre al grupo de encuentro de los miércoles de la espiral, precisamente porque la vida no es algo cerrado, no es una circunferencia. Aunque hablamos de ciclicidad, en realidad nosotras, cuando hablamos en las amancias de ciclicidad, siempre hablamos mucho más de ese movimiento en espiral, en el que realmente a mí esa imagen me cambió también la visión de la vida completamente. Es decir, ciertamente coges nuevos referentes, pero tú ya has tenido toda una serie de experiencias
Ergo, aprendizajes de los que puedes sacar también conclusiones y de los que puedes también utilizar esas estrategias que te sirvieron y las que no te sirvieron para más adelante. Y en eso consiste, por eso es tan interesante cuando las mujeres, cuando las personas, pero especialmente las mujeres, que tenemos esta parte intuitiva muy despierta, o la podemos despertar. Cuando vamos haciéndonos más mayores, podemos utilizar muy a favor precisamente toda esa sabiduría que hemos ido recogiendo, ¿no? Y guardando también a lo largo de nuestra vida. O sea, que sí que es abrumador, pero oye, que también hay una experiencia que puedes utilizar a tu favor. Totalmente. Además es que a nosotras el símil de la espiral nos encantaba, porque la espiral, ¿no? Si lo vemos, es claro, a diferencia del círculo, que es como siempre se habla de la ciclicidad, como un círculo cerrado, y es que tienes 4 fases y no pasas, no hay cambios, no hay matices. Cuando hablamos de ciclicidad estamos hablando también de círculos, ¿no? Estamos hablando de que pasas por los mismos sitios, pero no exactamente por los mismos sitios, porque no es lo mismo, ¿no? Como tu ciclo este año que el año pasado. Por ejemplo, ahora que hemos tenido, ¿no? Este tiempo de pandemias y de todo esto, es como hemos pasado a nivel hormonal por los mismos momentos que otras veces, pero ha habido muchos cambios en los ciclos porque nos han afectado cosas distintas del entorno. Por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Pues hay mujeres que el ciclo se les ha retrasado, hay otras que el hecho de estar en casa, no teletrabajar, no viajar tanto, no estar tan agobiadas, les ha venido fenomenal para armonizar. O sea, dentro de tu normalidad, el entorno ha producido cambios, ¿no? Entonces, esto quiere decir la espiral. Es como si pasas por los mismos lugares, pero no exactamente por los mismos lugares, porque hay referentes nuevos y siempre hay como una mirada, tanto si la espiral tú la consideras como hacia adentro, como si la consideras hacia afuera, es que realmente siempre hay matices y siempre hay aprendizajes nuevos, ¿no? Y hay que buscar como referentes nuevos, pero al mismo tiempo está toda esa experiencia que sabes que tienes que seguir adelante y que tienes que seguir transitándola, ¿no? O sea que a nosotras nos encanta el símil de la espiral porque tiene mucho que ver con la vida también. Totalmente. Y además, a lo largo de todos esos procesos, hay momentos precisamente de crecimiento, momentos en los que parece que no sucede nada y luego momentos también de involución. Pero esos momentos de involución en los que quizá hay más freno, hay más dificultad, hay más problemas, lo que suceda, eso precisamente también es un muy buen impulso, es ese momento de barbecho que decimos muchas veces, ¿no? De decir, sí, quizás no es un momento de gran productividad, gran hacer, gran avance, pero eso te está sirviendo también para lo que luego va a nacer. Y no podemos olvidarnos de, uy, se me ha caído hasta el pendiente de la emoción. Claro, porque es que esto es muy importante, esto que has dicho, Miriam, porque traer los momentos de barbecho a la vida y al negocio, ¿no? Nosotras desde las Amancias hablamos mucho del negocio. Y en los negocios, sobre todo con el sistema pues, capitalista, ¿no? Que tenemos en el mundo de producir, hacer, comprar, vender, no cabe el barbecho, no cabe en estos espacios, más allá de un poquito de vacaciones para respirar y para vivir y a veces casi ni vacaciones. Y un poquito. Exactamente, es como que estuvo para respirar un poquito y ya, y luego venga, vuelve, sigue abajo y no, pero los momentos de barbecho creativo, de barbecho regenerador, porque necesites, igual que es la tierra que descansa. Esto nos hace, a nosotros en la farmacia no nos gusta mucho hablar de esto porque nos recuerda también a los ciclos naturales de la tierra. A la tierra, si la explotamos, esto todos lo sabemos. La tierra termina agotándose, se agota en nutrientes y se agota en vida. Y entonces las técnicas tradicionales, ¿no? de agricultura pues dejaban un poquito de descanso a esa tierra. Qué importante es nosotras, que venimos de la naturaleza, ¿no? que llamamos a la naturaleza nuestra madre naturaleza, ¿no? recordar también que necesitamos esos espacios de barbecho. Con el ciclo menstrual de las 4 fases, ese tiempo de barbecho se puede asemejar, ¿no? a la fase menstrual. Pero si no estamos menstruando, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos barbecho? No. Tenemos que recordar también que necesitamos esos espacios, ¿no? de descanso creativo, de descanso productivo, de descanso en general.
¿no? Porque si no, claro, se hace muy difícil sostener estos proyectos. Y a veces estamos en conflicto, ¿no? Y de repente aparece la culpa, o de repente aparece la autoexigencia, o de repente aparecen cosas cuando veo que mi cuerpo me está llevando de manera natural, por cierta necesidad, a este barbecho, ¿no? Claro, ahí surgen dos cosas. Bueno, en la entrevista de Ana Ers me encantó su ejemplo o esa similitud que ella dice con la culpa, que yo también se la doy a la autoexigencia, al perfeccionismo. Dice, la culpa es como la brillantina o la purpurina, que parece que te la has quitado y luego te aparece por otro lado y dices, pero ¿cómo puede ser? Pues eso, son aspectos con los que a lo largo de toda la vida en esta cultura, digamos, en la cultura occidental sobre todo, bueno, también en la hindú, también, porque la culpa, digamos, que aparece siempre ahí. Pero es algo con lo que convivimos. Pero lo interesante aquí es que también una de las razones que nos impulsan a no darnos el permiso de ese barbecho, de ese parar, es el impulso del grupo, de la comunidad, de la sociedad. Es decir, como no se cultiva precisamente esa actitud del cuidarnos, pero del cuidarnos de verdad, no del ponernos únicamente la crema, que también está muy bien, sino el cuidar esos espacios precisamente para hacer nada, para parar, para descansar. El descanso incluso está mal visto culturalmente y socialmente. Entonces, claro, si yo quiero sentirme, esto es súper sutil, pero si yo quiero sentirme integrada dentro del grupo, si yo quiero hacer lo que hacen los demás, y eso en el emprendimiento pasa muchísimo, es decir, no, es que fulanita está haciendo este curso online y está escribiendo un libro y está tal, y yo quiero conseguir lo mismo, ya, pero quizá no es el momento para ti, quizá llevas drenando tanto tu energía durante tanto tiempo que aunque dediques muchísimas horas y muchos recursos a nivel económico, no vas a poder llegar, porque hay algo esencial, que eres tú, que eres el motor de todo eso. Y a veces por seguir, de forma muy, muy sutil, pero seguir lo que dice o lo que hace el grupo, ¿no? Y creo que ahí es una cosa que también en las Amancias intentamos recordar muchísimo. Quizá porque también ha habido a veces momentos que lo hemos vivido nosotras, pero ese cuidado, momento de descanso, momento de parar, y yo ahora que ya he entrado en el climaterio lo noto muchísimo, o sea, la clave para mí, y lo estoy viendo en otras mujeres de mi edad, es el tomar conciencia de lo importante que es el descanso, porque si no, no vives. Totalmente, totalmente. Es que, claro, piensa que la mayoría, por ejemplo, si hablamos de España, pero esto que hablamos de casi cualquier país, la mayoría del tejido empresarial está formado por empresarios pequeñitos unipersonales, de empresas unipersonales, ¿no? No hay tantas, o sea, hay muchas empresas con muchos trabajadores, pero la mayoría de los emprendedores autónomos en el planeta, por decirlo así, no son grandes empresas, sino son autónomos pequeñitos, empresas familiares, que a veces son una sola, a veces soy yo, mi hermana, mi madre, o yo llevando el negocio de la familia, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, esto hace que sea mucho más importante esto que decimos, porque si yo soy la sostenedora principal de mi proyecto y si yo me enfermo, si yo no me cuido, si yo no me respeto, si yo me agoto, ¿qué pasa con mi proyecto? O sea, yo tengo un proyecto, esto es una reflexión muy interesante. Yo tengo un proyecto empresarial del que si me voy puede mantenerse la actividad. Si yo tengo un proyecto empresarial del que yo me pueda ir y se pueda mantener la actividad, fenomenal, porque entonces aquí puedo decir, bueno, mira, pues aprieto más porque si me enfermo yo tengo la seguridad de que, bueno, luego puedo hacer con una baja, puedo, ¿no? Esto puede seguir. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad o tiene ese tipo de negocios. Entonces, esto hace que tengamos que ir con pies más de plomo, ¿no? Digamos, tenemos que cuidar mucho más esto porque somos las principales sostenedoras de nuestros proyectos y no nos sostenemos a nosotras o no nos autocuidamos, como tú decías, no solo con la crema, sino oye, que el cuerpo me está aquí avisando y voy a terminar petando porque no puede ser todo esto, ¿no? Y decir, mirar alrededor, que esto es inevitable, es una mirada comparativa, es inevitable, mirar alrededor y decir, vale, esta lo está haciendo, pero yo me escucho y yo
me veo que si lo empiezo no lo voy a poder sostener. Esta parte sincera es fundamental y estratégica para nuestros proyectos también. O sea, ver hasta dónde nosotros podemos, ¿no? Porque es que está el mundo del emprendimiento lleno de gente que termina petando y tiene que parar, o de repente desaparece de las redes porque ya no puede más, o de repente necesita hacer un descanso, unas vacaciones forzadas, por decirlo así, porque ya no puede más. Y es como, jo, qué pena con esta idea, con esto que tú estabas dándole al mundo, ¿no? Que tengas que poner el freno de mano de emergencia, ¿no? Claro, para eso es verdad que la planificación es esencial, pero muchas veces la planificación, y lo hemos comprobado en 2020, pues a veces la planificación, por mucho que la tengas ahí bien organizado todo, la vida toma sus decisiones. Y tenemos ahí un ejemplo. Por eso es interesante que tener en cuenta ese autocuidado, pero también tener en cuenta que incluso si tienes un negocio en el que realmente es un negocio que avanza, si ese negocio depende también de cómo, depende de tu pensamiento, depende de tu racionamiento, depende de tu visión, sobre todo, ahí necesitas estar fresco o necesitas estar fresca, porque si no se va a resentir. Aunque haya una buena estructura dentro, el core... Claro, porque a lo mejor dices, vale, es que a lo mejor yo voy delegando cosas, pero toda esta parte creativa que tiene una CEO, ¿no? Toda esta parte que tiene la directora general, la que montó, la dueña del cortijo, como decimos en Andalucía, ¿no? Es como toda esta parte creativa, parte de estrategia, esta parte que está conectada con el propósito del proyecto, ¿no? O sea, con el corazón de la empresa, ¿no? Con esos principios, esos pilares, ¿no? Esta parte efectivamente tiene que estar fresca. Nosotras muchas veces lo comentamos, ¿no? Desde las Amancias, tanto en la Espiral como en los foros, ¿no? En Productividad Cíclica y en otros espacios que compartimos con las mujeres, que muchas veces la motivación de emprender viene porque quiero tener una vida mejor, ¿no? Quiero un bienestar. Y termino siendo una dictadora para mí misma, ¿no? Y termino trabajando mucho más de lo que trabajaba cuando estaba por cuenta ajena, ¿no? Y siendo muy mala jefa, ¿no? Y esto, claro, reflexionar sobre esto y ponderar, ¿no? Desde, vale, sí, yo quiero hacer un crecimiento y quiero vivir de mi trabajo y quiero apostar por mi proyecto, pero al mismo tiempo yo he lanzado todo esta, ¿no? Por compaginar mejor, pues yo qué sé, ¿no? Compaginar lo mejor con la maternidad, con la vida personal, porque en mi otro trabajo viajaba mucho, o porque realmente este proyecto me hace vibrar y a mí mi otro trabajo no me motivaba tanto. Independientemente, ¿no? del motivo por el que hayas emprendido, siempre hay un trasfondo de que queremos vivir mejor. Entonces, claro, aquí tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Claro, es que la forma como estamos planteando el emprendimiento, o ya no el emprendimiento es la fase inicial, pero bueno, luego ya es empresa, es desde un lugar mucho más sostenible y ecológico, con la ecología de la persona, con la estructura de la persona. Yo el otro día estaba en un foro escuchando, ¿no? a emprendedores, y me di mucha cuenta de la diferencia entre cómo veían el emprendimiento algunos hombres y la forma que yo particularmente tengo de ver el emprendimiento y de llevar el negocio. Obviamente tenemos negocios, cuando uno decide tener un negocio es porque quiere que haya un buen rendimiento de ese trabajo y quiere básicamente pues tener ganancias. Pero yo vi la diferencia estaba en que allí en ese foro se hablaba mucho del foco, la visión, el foco, y además el movimiento de la persona que lo estaba diciendo era este, ¿no? El foco. Y yo pensaba, hostia, claro, es esa visión tan lineal de tengo un objetivo y voy a por él. Y sí, nosotros también podemos tener ese objetivo, ir a por él, pero hay algo que no podemos olvidar, y es que tenemos una serie de fluctuaciones en nuestra vida que están muy conectadas con los valores como la sensibilidad, la reflexión, la sostenibilidad, y eso es un emprendimiento también muy en femenino. Entonces, ahí es donde entra también otro factor que creo que es muy importante, que
relacionado también con el autocuidado, que es conectar con la compasión. Que no es autocompasión, sino es la compasión, ¿no? La compasión hacia mí misma. Cuando me doy cuenta de que estoy cayendo en esa figura de la peor jefa del mundo conmigo misma y machacona y autoesclavizándome, como hemos oído muchas veces, por ejemplo, en productividad cíclica, eso es un tema que ha salido mucho con las alumnas, es decir, ostras, es que me estoy dando cuenta de que me estaba esclavizando. Bueno, ahí es que importa muchísimo aplicar esa compasión, decir, un momento, me permito entrar en barbecho y dedicarme, quizá, si estoy menstruando, pues ese momento de menstruación, o si ya no estoy menstruando, pero estoy muy cansada, me permito regenerarme. Creo que es un valor muy importante. Es que además para nosotras, fíjate, nosotras tenemos como un mantra tatuado que es que no es cuestión del tiempo, sino es gestión de la energía, ¿no? Que o sea, al no final es... me voy a hacer No el es... tatuaje, te lo juro, Vamos a hacer camisetas. Camisetas, exacto. Entonces, Claro, pero es que de no es tiempo, solamente es cuestión cuestión del de tiempo. energía. Exactamente, es gestión de la energía y tenemos que ver la energía disponible. Y es que hay momentos en los que, y es que esto lo notamos todas, hay momentos en los que nos comemos el mundo, o sea, que es como llevas todo el día y estás trabajando y estás sacando cosas y te sientes súper orgullosa y te sientes súper productiva porque pensamos que la productividad solamente es eso. Y hay otros momentos en los que no soy tan capaz de hacer, pero estoy como súper reflexiva y estoy dándole la vuelta a todo y parece que si estoy en plena campaña de, no sé, o estoy creando contenido o tal, le empiezo a pegar con el hacha tachones a todas las cosas y estoy como afinando esta parte, ¿no? Que esto también es súper valioso. Porque aquí es como tengo esta parte, ¿no? Hay momentos del ciclo que tenemos como esta parte correctora, ¿no? O esta parte autocrítica súper fina. Y es como, y como pensamos que no estamos sacando cosas como churros, pues pensamos que esto no es productividad y es como, perdona, es que estoy pudiendo afinar porque a lo mejor es un momento en el que intuitivamente estoy muy conectada con los principios de mi empresa y estoy como claramente veo lo que sí, lo que no. Y estoy con la tijera, pero como no es un momento, ¿no? de tan asociado con lo que nosotros tradicionalmente vemos, con la que es productividad, pues pensamos que esto no tiene nada que ver, ¿no? O cuando estás como muy filosófica, nosotros también pasamos por momentos de la vida, ¿no? En los que estamos como más, y parece que estamos en la luna de Valencia, pero porque estamos así como con estas ideas y se nos ocurren cosas, ¿no? Pero no las llevamos a cabo porque no estamos en un momento de materializar, ¿no? Sino que estamos en un momento quizá como más de soñar, ¿no? Más de filosofar. Pues esto también es súper productivo porque estos son los gérmenes de lo que luego puede salir o puede no salir, ¿no? Entonces, apreciar los distintos matices que nos dan, por ejemplo, las hormonas, ¿no? Pero que también nos dan nuestra energía. ¿Cómo es nuestra energía en este momento? ¿Tenemos una energía más proactiva? ¿Tenemos una energía más intuitiva? No tengo energía de nada y necesito parar un momentín, pues ver estos matices, ostras, nos aporta muchísima riqueza en el mundo de los negocios, porque quizás si tú eres una mujer muy intuitiva y estás muy conectada con tu ser, ¿no? Con tu tú eres, pues quizás aprecias estos matices a nivel más de desarrollo personal, pero llévatelo a tu empresa, llévatelo a tu emprendimiento, llévatelo al trabajo. Ostras, qué información tan buena, ¿no? Y tan rica. Totalmente. Fíjate que tú que trabajas mucho con el diagrama, el diagrama menstrual, a mí me gusta trabajarlo, pero desde la energía. Es decir, ver desde la energía y desde el mindset. Es decir, empezar a escribir y, digamos, a llevar esa cuenta de cuándo estoy con más energía, cuándo tengo, yo siempre digo, del 0 al 10, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu energía y de qué calidad es? Porque a veces es una energía muy hacia el exterior, muy expansiva, muy generadora. A veces es una energía mucho más manifestadora, sí, porque a veces puedes generar mucho contenido pero no tienes por qué manifestarlo. Si a eso le sumas esa manifestación, a veces es una energía más introspectiva pero también muy selectiva. Y el hecho de empezar a darte cuenta y a
tomar nota, ¿no? Y seguir ese diagrama te ayuda mucho luego a ver qué tipo de acciones te interesa más, como decías tú, ¿no? Hacer en un momento y en otro. Y esa es una cualidad que de verdad se le puede sacar, como dices tú, pero que mucho partido, muchísimo. Y ya no es únicamente, fíjate, en qué fase de tu ciclo menstrual o en qué fase, porque a veces se identifica, tú sabes, la fase del ciclo menstrual con un arquetipo, ¿no? No. Ni siquiera en la fase de la vida. Es en qué momento, porque tú puedes estar en varias energías durante distintos días de forma correlativa. Y el identificarlo te ayuda mucho a sacarle luego ese partido a tu favor. Totalmente, porque al final es que aquí tú descubres tu propia particularidad, ¿no? Por ejemplo, tú puedes mirarlo desde un punto de vista más circadiano, ¿no? Nosotros tenemos además en el blog un artículo muy chulo sobre ritmos circadianos y ritmos infradianos, que si no lo has visto, vete para allá luego y lo lees. Porque está muy bien ese artículo. Claro, porque tú, por ejemplo, a nivel circadiano puedes decir, es que para mí las mañanas son muy productivas y las tardes no tanto. O puede ser que tú por las tardes, a partir de esta hora, te des cuenta de que se te da muy bien algo. Es como, esto será en tu caso, porque a lo mejor tú has leído muchas veces, no, por la mañana es el momento más productivo del día. Ya, pero míratelo para ti, porque no todas funcionamos igual con lo que les hemos dicho, ¿no? Hay una tendencia que, bueno, de estos últimos años, que se han vendido muchos libros bestsellers y tal, que son los del club de las 5, ¿no? A las 5 de la mañana es que es muy productivo. Pues yo a las 5 de la mañana tengo sueño, yo no soy productiva. Entonces, como cada una, aquí tenemos que ver no tanto lo que nos viene de fuera, porque justo el cambio de paradigma, que decimos mucho nosotras que no somos las únicas, este cambio de paradigma implica no solo mirarlo de fuera, sino mirarlo de dentro. Y si vamos mirando lo de dentro, también sí aprendemos. Entonces, mira tus ciclos, ¿no? ¿Cómo es tu energía a lo largo del día? ¿Cómo es tu energía a lo largo del mes? ¿Cómo es tu energía a lo largo del año? Es que hay mujeres que son muy primaverales y en primavera es un tu y sacan cosas y luego cuando llega el otoño e invierno les cuesta. Entonces aquí puede ser un momento para intentar mantener o sostener cosas pero no ir creando. Es que estos matices no nos van a contar en ninguna escuela de negocio. Te lo digo ya, esto no se cuenta en las escuelas de negocio. Esto lo contamos nosotras en productividad cíclica. Ya hago aquí, lo siento, tengo que hacer autobombo. Claro, porque esto es una manera muy femenina y muy natural de vivir, ¿sabes? Y de estar muy conectada con el entorno, porque no somos robots. Es que ojalá para el sistema. Por eso te digo, ojalá para el sistema que fuéramos así, no foco, y siempre igual, siempre lineal. Entonces, claro, te levantas por la mañana con tu batería cargada, ¿no? De la noche, ya te desenchufas del y empiezas y luego te vuelves a cargar por la noche. Y así siempre y lineal. Y esto no es la realidad, esto no es la vida, que no funcionamos así, y menos las mujeres. Claro. Mira, y ahí también yo metería también el temperamento, las cualidades de la persona. Es decir, porque yo me encuentro con muchas mujeres que luchan contra esa ciclicidad, ¿no? No, porque es que yo querría estar siempre igual, es que a mí estos altibajos los llevo fatal. Están en tensión y en lucha con esas cualidades, ¿no? Y con eso. Y tiene mucho que ver también con el temperamento de la persona, ¿no? Gracias por haber llegado hasta aquí. Desde Las Amancias deseamos que esta información te haya sido útil y te haya servido para nutrir tu interés y sobre todo que haya despertado en ti las ganas de saber más y profundizar. Si te ha gustado, recuerda dejarnos tu me gusta en este vídeo y tus comentarios. Te hemos dejado más información en el cajetín de descripción del vídeo para que accedas a los enlaces recomendados. Y si quieres seguir recibiendo estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube o mejor aún, a nuestra web. Así tendrás acceso a todos los recursos que tenemos en nuestra área privada y que son solo para las suscriptoras de nuestra web lasamancias.com. En breve, más contenido para tu crecimiento profesional y tu desarrollo interior. Gracias por estar.